Hola, muy buenos días. La Escuela Libre de Derecho se representada al licenciado Víctor Rafael Aguilar Molina. Él es abogado, titular de la notaría número 174 del Distrito Federal. Cursó la licenciatura en Derecho en la Escuela Libre de Derecho y hizo una maestría en Derecho Económico en la Universidad Autónoma Metropolitana. Es miembro de las asociaciones Colegio de Notarios del Distrito Federal, Asociación Nacional del Notariado Mexicano, y ha publicado diversas obras como la Ley de Notariado del Distrito Federal, correlacionada con la legislación federal y del Distrito Federal, así como la Ley de Inversión Extranjera y su reglamento correlacional, la Ley Agraria Correlacionada, primera reimpresión, y diversas obras que ha publicado. En su actividad docente ha sido catedrático de la especialización en Derecho Notarial de la Universidad Autónoma de México, catedrático de la materia de Derecho Inmobiliario en la maestría en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias de la Universidad Politécnica de Madrid. Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenos días. Es para mí un motivo de gran satisfacción volver a mi escuela y ahora quedar tremendamente impresionado. Este auditorio no lo conocía. Cuando me platicaron que estaba el auditorio, dije, ¿de qué lado? ¿De los toporochos? No, pues esa sigue siendo la biblioteca, o es parte de la biblioteca. Esta área pertenecía a la Secretaría de Marina, creo, y realmente es increíble lo que ha crecido la escuela, y nos motiva más a los que tuvimos la suerte o hemos tenido la suerte de egresar de ella y tener compañeros pues en todas las áreas, y les decía, nos motiva a seguir dando un poquito de nuestro tiempo, colaborando un poquito con esta escuela que pues bastante hace por nosotros, o bastante hizo en su momento. La materia agraria es una de las materias tal vez más interesante, en cuanto que durante muchos años, aún en esta escuela, en nuestra escuela y en la Universidad Nacional, era así como un patito feo. Y era un patito feo porque pues eso de estudiar agrario, ¿qué había que estudiarle al agrario? Realmente había mucho que estudiarle al agrario, y lo que no había era un campo de acción del agrario. ¿Por qué? Porque la política mexicana, desde la primera ley por ahí de los años 1926-1921, fue considerar al ejidatario, considerar la cuestión agraria como un elemento de poder, un elemento, una manera de controlar, de evitar algún tipo de revueltas o sublevaciones y demás, de las que ya venía más o menos curado los movimientos populares mexicanos. Entonces se decide que las personas del campo son personas con todos los derechos, con todas las obligaciones, pero al final de cuentas eran minusválidos. ¿Por qué? Pues porque todos sus derechos en materia agraria pues los podían ejercer, pero siempre a través de un representante, y ese representante era normalmente la Procuraduría Agraria, las autoridades agrarias y demás. Eso fue lo que llevó a que se anquilosara tanto, se burocratizara tanto, que en las escuelas normalmente hablar de agrario era decir, bueno, pues como optativa tal vez, ¿no?, para llenar algunos puntos en el currículum, pues era interesante, pero de ahí en fuera no había campo de acción. Los abogados especialistas en materia agraria realmente eran muy pocos, frente a la cantidad
sensacional de burocracia agraria, pues no tenía nada que hacer. Afortunada o desafortunadamente, para los años 90, ya surge la ley agraria. Esta idea de modificar la ley, que realmente era crear una nueva ley, reformar desde la Constitución, ya se había venido gestando y las razones eran varias. La primera era el crecimiento de las poblaciones, crecimiento de las ciudades. La segunda, la necesidad de crear un poquito de seguridad respecto de tenencia de la tierra para la cuestión fundamental que se venía, que era el Tratado de Libre Comercio, la inversión extranjera. Entonces, ¿qué es lo que van buscando? Dicen, bueno, vamos a ver, tierra. Si las ciudades están creciendo, ustedes verán la noticia más tarde, para finales de este mes, en el mundo vamos a hacer 7,000 millones. Nosotros hemos ido creciendo como país y de repente brincamos de los 98, 99 millones a 104 millones, según la última encuesta, no una encuesta, el último censo. Y eso, si ustedes ven, ¿a dónde metemos a tanta gente? Independientemente del problema alimentario, ¿a dónde metemos a tanta gente? Bueno, van creciendo las ciudades. Las ciudades, en la medida en que van creciendo, van tomando tierra, y fueron tomando tierra que no les correspondía. Normalmente nuestras ciudades, si ustedes ven, salvo el Distrito Federal, que tiene una conurbación muy especial, todas las demás ciudades tienen una posibilidad de crecimiento, pero siempre sobre tierras que pertenecían a ejidos o pertenecen a ejidos. La manera en que va creciendo la población es ocupando de manera ilegal la tierra. Y en la medida en que se va ocupando de manera ilegal la tierra, va causando un verdadero problema. ¿Por qué? Porque la ocupación de una tierra agraria antes de la reforma, pues no me llevaba a nada. Y aquí les doy un dato. Si yo celebré un contrato de compraventa antes del año 92, donde el señor comisariado ejidal, todo el comisariado ejidal y el comité de vigilancia, más el ejidatario y toda su familia me firmaron mi contrato de compraventa respecto de una parcela o de una parcela dividida, pues ¿qué creen? Ese contrato es nulo. Todos los contratos celebrados antes del 92 son nulos. ¿Por qué? Porque no existía antes del 92 la posibilidad de disponer de la tierra. ¿Qué ocurre precisamente con la ley a partir del 92, con la nueva ley? Precisamente eso, que dice, vamos a buscar cuáles van a ser los caminos para que las ciudades puedan crecer, para que la población tenga dónde estar y sobre todo también los lugares donde podamos crear producción. Vean ustedes que el problema es población, número de población, qué hace crecer las ciudades, dónde metemos a la gente y con qué les damos de comer, cómo producimos la comida suficiente. ¿Se recuerdan ustedes, llevarán economía, aquella maldición de Malthus acerca de que la población mundial crece geométricamente y los alimentos matemáticamente? Pues parece cierto. Para nosotros, en la materia agraria, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues se reforma la Constitución en el año 92, ¿y qué es lo que se busca? Se buscan dos elementos fundamentales. El primero, crear certeza en la tenencia de la tierra. El segundo, crear riqueza. Bueno, ¿cómo voy a crear riqueza? Bueno, cambiando por completo los conceptos de la ley agraria. Primer concepto que va a cambiar: el ejido. El ejido se convierte en una persona moral, como cualquier otra. El ejido tiene un patrimonio, como cualquier otra persona moral, y su patrimonio está formado ¿por qué? Por la tierra con la que ha sido dotado o la tierra que adquiera por cualquier medio.
Vean ustedes entonces que el primer concepto importante es crear personalidad jurídica para el ejido y un ejido que es dueño de la tierra. Se elimina al Estado como dueño de la tierra que tenía en posesión el ejido. Ahora es el ejido el dueño de la tierra. ¿Para qué tiene el ejido la tierra? Pues el ejido la tiene para cumplir con unos fines, como cualquier persona moral. ¿Y cuál es el fin que debe de cumplir? Bueno, procurar el sostenimiento de las personas llamadas ejidatarios que pertenecen a ese ejido. ¿Y cómo le vas a hacer? Pues lo voy a hacer a través de los siguientes caminos. Uno, dándoles tierra para que ellos la cultiven, es el parcelamiento. Otro, que ya venía en la ley anterior, darles un solar, un lugar donde vivir. Y de la tierra parcelada, de la tierra que les doy para que la cultiven, ¿qué puedo hacer? Ahí puedes crear un uso y usufructo respecto de esa tierra para un ejidatario respecto de una parcela. O puedes llegar a crear el uso, el usufructo de una parcela para más de una persona ejidataria. ¿Cómo se van a regir estas dos personas o tres que tienen una parcela en explotación? Bueno, como no puede regular toda esta ley, nos dice, vamos a aplicar de manera supletoria el derecho civil, el Código Civil del Distrito Federal. Actualmente el Código Civil Federal nada más. Vamos viendo cómo esta figura, el ejido, propietario de la tierra, va creando la riqueza, va a permitir, gracias, va permitiendo que el ejidatario tenga una tierra que trabajar, y la forma de utilizarla es a través de el usufructo y el uso, y que el usufructo y el uso puede ser individual o puede ser compartido o colectivo. Y entonces ya tenemos dos formas de explotación: la explotación individual, la explotación colectiva. Pero todo esto que estamos viendo, ¿dónde está? Pues está fundamentalmente en el estatuto del ejido. ¿Sí? Un ejido, entonces, para constituirse, todos los ejidos tienen un estatuto. Ese estatuto es el que va a determinar los derechos y obligaciones que tienen los ejidatarios respecto de esa persona moral y la utilización de los bienes de la persona moral. Recordemos que esta persona moral, ejido, es la dueña de la tierra. A partir de la ley del 92 tenemos que tener mucho cuidado en utilizar los términos. ¿Por qué? Porque ya no nos podemos equivocar y hablar de el ejido pensando en la tierra, nada más. Ahora tenemos que pensar en el ejido persona moral, en el ejido como la unión de la persona moral dueña de la tierra, o sea, la tierra en conjunto, y los derechos del ejidatario respecto de la tierra. No sería posible decir, por ejemplo, que vendo el ejido. Cuando digo vendo el ejido, me estoy refiriendo a la mejor a aquella ley que estaba vigente hasta antes del 92, hasta el 92, donde los términos eran bastante equívocos. Y si yo digo vendo el ejido, le decía yo a mi colega el otro día, bueno, pues a ver cómo le haces, maestro, porque va a ser imposible que vendas un ejido. No, pues cómo no, si es la tierra. No, espérate, no estás vendiendo la tierra, tú estás diciendo que vendes el ejido, y el ejido no es la tierra. Cuando quieres referirte a la tierra te vas a referir como parcela, que es la división, es la última división, la división más exacta para
clasificar las tierras agrarias. ¿Y cómo vamos a llegar a la clasificación? Vamos a llegar a una clasificación mediante una asamblea. La asamblea agraria, estamos viendo persona moral, el estatuto, es igual al estatuto que tenemos en cualquier persona moral. Ahora vamos a hablar de su asamblea. La asamblea agraria tiene, entre otras facultades, la de delimitar la tierra. ¿Y cómo le va a hacer para delimitarla? Recuerdo que en el 92 una de las primeras operaciones que se dio fue en el norte del país, que empezaron a vender la tierra ejidal, la tierra agraria, y de repente otro colega notario nos informó en un salón un poquito más grande que este, y éramos más alumnos en ese momento, nos informó: oigan, les vengo a decir que todos ustedes, los que ya vieron ventas de tierra ejidal, son nulas. Algunos de mis colegas se paraban y dijeron: ¿por qué? Pues nada más porque se les olvidó tomar en cuenta el reglamento. Y el reglamento de la ley agraria establece las condiciones que se deben de seguir para delimitar la tierra. No podemos delimitar la tierra nada más por decir: aquí está, esta es la parte que tiene elegido, ¿no? Para delimitar la tierra, la asamblea, que es una asamblea especial, debe contar con los planos emitidos por el Registro Agrario Nacional. Para crear esos planos, el Registro Agrario tuvo que tomar en cuenta las dotaciones de que fue objeto elegido, las dotaciones que eran acuerdos presidenciales. Tiene que tomar en cuenta eso, y tiene que tomar en cuenta las resoluciones del Tribunal Agrario respecto de la dotación de tierra. ¿Por qué? Porque había ocasiones, lo conocieron, había ocasiones donde el presidente de la República dotaba de tierra, pero resulta que la tierra se le estaba quitando a una comunidad ejidal, a una comunidad agraria, o se le estaba quitando a una pequeña propiedad agraria, lo cual no se podía. Entonces, bueno, había que llevar todo un juicio, que son larguísimos. Ustedes todavía los pueden ver en el Diario Oficial de vez en cuando, alguna publicación respecto de dotación de tierras. Y en base a todas estas disposiciones, el Registro Agrario Nacional crea el plano del ejido. Una vez que el Registro Agrario Nacional ha creado el plano, a la Asamblea le corresponde aprobarlo. Luego de este plano viene el plano que le llaman al interior del ejido. Este plano, que también lo elabora la Secretaría, el Registro Agrario Nacional, también lo aprueba la Asamblea. ¿Y qué hay en este plano? Pues ahí está precisamente la delimitación de las tierras. ¿Cuáles serán tierras de uso común? ¿Cuáles serán tierras de explotación exclusiva? ¿Y dónde estará la unidad económica, la explotación de la mujer? O sea, los lugares que puede explotar la mujer dentro del ejido mediante una pequeña empresa o empresas ejidales, los lugares para la juventud, los hijos de los ejidatarios, y la otra parte, los solares urbanos, es decir, la zona urbana del ejido. Toda esta tierra es propiedad del ejido. Ahora, en ese momento, en esa asamblea, que se le llama asamblea especial o asamblea dura, la asamblea ya aprueba entonces el plano general, aprueba el plano al interior del ejido. En ese momento decide cuál es la tierra que se va a dedicar para la explotación individual. Ya parceló la tierra, ¿de acuerdo? Es tierra parcelada. La tierra que ya tiene un fin es una tierra parcelada. Una vez que ha parcelado la tierra, se expedirán, conforme a la asamblea, los títulos siguientes: certificado parcelario, que es el documento oficial que acredita la posesión para el uso y el usufructo de la tierra ejidal. No le da propiedad al ejidatario, ¿de acuerdo? Y las tierras del asentamiento urbano,
esos son los solares. Entonces ya tenemos 2. Tierras de uso común, ya tenemos 3, y tierras de destino especial, ya tenemos 4. Voy a ir por la primera que nos va a generar problemas. ¿Cuál es? El solar. Una vez que se ha delimitado el solar, la zona urbana del ejido sigue siendo propiedad del ejido hasta el momento en que es registrado el título del solar en el registro agrario, lo expide y se inscribe en el registro público de la propiedad local, el que corresponda a la entidad donde está el ejido. La importancia que tiene este solar es que ahí nos empieza a combinar algo interesante. ¿Qué nos combina? Van a estar juntas tierra de propiedad privada regida por el Código Civil local y por todas las consecuencias del derecho civil local, y tierra social, tierra del ejido, regida por la ley agraria y el Código Civil Federal. La propiedad del solar urbano se adquiere en el momento en que se inscribe en el registro público de la propiedad. Mientras no se haya inscrito, esa tierra sigue siendo inalienable, imprescriptible e inembargable. Pero en el momento en que se inscribe, desaparece toda esa protección y entra al derecho civil. ¿Cuál es la superficie que deberá tener? La superficie que decida el ejido en su asamblea, la que debe ser siempre la necesaria para el sostenimiento de esa familia. Así las cosas, entonces tenemos un título de propiedad respecto del solar urbano. Respecto de ese título de propiedad y respecto de esa propiedad, el ejidatario podrá realizar todos los actos que le vengan en gana dentro de los del derecho civil. Una consecuencia de eso es, en materia agraria, no hay regulación o no tiene efectos la sociedad conyugal. Sin embargo, cuando se ha creado la zona urbana del ejido y se ha expedido el título de propiedad, ¿qué creen? Tiene efectos la sociedad conyugal. Así que cuando queremos vender un solar, tenemos que regirnos por todas las disposiciones del Código Civil. Ahí sí ver, oye, el día que lo adquiriste, ¿cómo estabas casado? Sociedad conyugal o separación de bienes. Sociedad conyugal, pues que venga también la esposa, porque ahí lo adquirió estando casado, ahí sí tiene efectos. En todos los demás derechos no tiene efectos la sociedad conyugal, y la razón de que no surte efectos la sociedad conyugal es que los derechos se le conceden de manera individual al ejidatario. Tan es así que otro derecho que tiene el ejidatario es hacer una lista de sucesión, que lo veremos en un momento. Me voy a regresar a la tierra. Entonces nos queda tierra del derecho privado, el solar; tierra del derecho agrario, la parcela. La parcela, una vez delimitada, se va a expedir el título agrario, el título parcelario, certificado parcelario. Este documento va a acreditar, por un lado, la calidad de ejidatario y por otro lado, la posesión de esa parcela. La ventaja que tendré en el futuro será que la asamblea pueda decidir lo que es el pecado mortal en el derecho agrario, que se adopte el dominio pleno. ¿Y eso qué es? Pues tan sencillo como que la asamblea del ejido, el ejido que es el dueño de la tierra, decide que esa tierra ya no va a ser social, ya no va a ser propiedad del ejido, sino que va a ser propiedad de cada uno de los miembros del ejido. La parcela con la que le dotó
la van a convertir en propiedad privada. Entonces la asamblea tiene que tomar un acuerdo de adopción del dominio pleno. Normalmente el acuerdo se toma en términos generales, es decir, bueno, y quedan autorizados una vez que ya aprobamos los planos, por eso la importancia de los planos. Una vez que ya hemos aprobado los planos, entonces los ejidatarios quedan autorizados para adoptar el dominio pleno. Una vez que la asamblea decidió autorizarnos para adoptar el dominio pleno, yo puedo llevar a cabo ese acto en cualquier momento. ¿Y qué tengo que hacer? Pues simplemente solicitarle al Registro Agrario Nacional que me emita un título de propiedad. Como la asamblea se inscribió, autorizando los planos, donde ya está el parcelamiento, el registro agrario tiene ya las parcelas delimitadas y tiene registrado también el acuerdo de la asamblea sobre la adopción del dominio pleno. Entonces, yo lo puedo adoptar en el momento que quiera, sí, en el momento que quiera. ¿Qué va a ocurrir con esa tierra? Bueno, pues va a salir del derecho agrario y va a entrar al derecho civil. Bueno, ¿y para qué tanto rollo? ¿Para qué entra el derecho civil? Pues por una situación. Imagínense ustedes esta Ciudad de México hacia por ahí de Santa Fe. Por ahí había un par de ejidos. Hay todavía tierra ejidal allá. Pero imagínense ustedes cómo iba creciendo esa parte de la Ciudad de México y qué necesitaban. ¿Qué se necesitaba? Se necesitaba tierra. ¿Para qué? Pues por un lado había que hacer zona habitacional aceptable o muy cara, o había también que hacer un campo de golf, había que hacer un campo de equitación, había que cubrir ciertas necesidades de esa zona. ¿Qué ocurrió con el ejido? El ejido llevó a cabo su asamblea, aprobó su plano general, aprobó el plano interno del ejido, y luego el ejido dijo, bueno, a ver, ¿qué hacemos con las tierras? ¿Se las damos a los ejidatarios? La primera palabra de algunos fue sí y la segunda fue no. Pero es que si se la damos a los ejidatarios, la van a poder vender, van a adoptar el dominio pleno y la van a poder vender. Bueno, pero fíjate que tienes otra posibilidad. Ya que hiciste la delimitación de las tierras, tú, ejido, puedes aportar tu tierra a una sociedad. Y luego, ¿qué va a pasar con la tierra aportada a una sociedad? Bueno, lo que puede pasar es que tú, ejido, puedes acordar que las acciones que se emitan sean propiedad del ejido o sean propiedad de los ejidatarios. A ver, entonces hay otra forma de disponer de la tierra, sí. Las formas de disponer de la tierra ejidal son, una vez que se ha adoptado el dominio pleno, o sea, mejor dicho, el acto de autorización para la adopción del dominio pleno es una forma de disposición de esa tierra, porque una vez que se ha adoptado, se convirtió en tierra de propiedad privada y salió de la tierra ejidal. ¿Ok? Segunda forma, la aportación a sociedades. Esa aportación a sociedades la puede realizar tanto el ejidatario como el ejido. El ejido, si lo hace, puede decidir entre que las acciones, en su caso, se le entreguen al ejido, queden como titular el ejido, o puede autorizar a que las acciones se entreguen a los ejidatarios. ¿En qué proporción? En la proporción que tenían sobre la tierra. Recuerden que primero tuvimos que parcelarla. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ya tenemos dos formas de disposición. Una vez que se ha aportado a la tierra a una sociedad, fíjense ustedes que va a entrar una ley que pocas veces vemos, combinada con la agraria. Va a entrar la ley de inversión extranjera. ¿Y la ley de inversión extranjera para qué va a entrar? Pues mira, es muy sencillo. Fíjate que
deben de existir acciones serie T, pero solamente para extranjeros no. Lo que ocurre es que cuando el ejido aporta tierra o el ejidatario aporta tierra, se tiene que crear una serie especial de acciones que son la serie T, que le va a dar derechos en la liquidación de la sociedad a ser pagado con tierra, de la misma tierra que aportó en caso de liquidación. Si no hay liquidación, no hay ese derecho es solamente para la liquidación. Y tratándose de extranjeros que no pueden ser en principio ejidatarios, salvo el extranjero, el mexicano con doble nacionalidad, el extranjero, para ser parte en una sociedad que tenga tierra agraria, puede hacerlo solamente a través de las acciones serie T, y estas acciones serie T no pueden pasar de un porcentaje. Este porcentaje está en el 49%. Con estas acciones mejor dicho, estas acciones formarán una cuenta de capital que se destinará precisamente a la adquisición de tierra y será el límite máximo de aportación que pueda tener el extranjero. Por un lado, y por el otro lado son las acciones que le van a dar el beneficio al ejidatario o al ejido en caso de liquidación de la sociedad a ser pagados con tierra. Ahí es donde termina. Bien, ¿qué otra circunstancia interesante vamos a tener con la tierra? Bueno, las siguientes. Vean ustedes, mientras yo tenga la tierra en el ejido y no haya adoptado el dominio pleno, les decía hace un momento, tengo el usufructo y el uso. Aquí cambia un poquitito las consecuencias del uso y del usufructo del derecho civil federal con el derecho agrario. Un poquitito van a cambiar las consecuencias. ¿Por qué? Vamos a ver. En el usufructo tengo el derecho a enajenarlo. En el uso no tengo derecho a enajenar. ¿Se acuerdan? Y sin embargo, en materia agraria, mi uso y usufructo pueden ser enajenados. ¿Cómo? Bueno, tengo como ejidatario la posibilidad de aportarlos a sociedades. Los puedo aportar para el negocio o los puedo dar en garantía. La garantía, que ustedes, antes no podía hacer nada con mi tierra parcelada, y ahora puedo darla en garantía y puedo celebrar con ella o utilizándola todos los contratos que considere convenientes, sin necesidad de aprobación ni del ejido, ni de la secretaría, ni de nadie. ¿Qué tipo de contratos puedo realizar? ¿Han visto ustedes contratos agrarios? Ahí las personas que traen su tablet podrán darse cuenta, si tienen acceso a internet, que si buscan contratos agrarios van a encontrar una cantidad increíble de doctrina y de tipos de contratos agrarios. Cuando vemos el contrato agrario nos vamos a dar cuenta de que existe básicamente la posibilidad de desarrollar la tierra mediante una cantidad increíble de empresas. Todo tipo de empresas que yo pueda desarrollar la tengo permitida en ese uso y usufructo que tengo sobre la parcela. No necesito ningún tipo de autorización, puedo darlo en garantía. El único requisito para darlo en garantía es que sea con una empresa con la que se tienen actividades de negocios o sea una institución de crédito. ¿Qué pasa si no pago la garantía? Si no pago el crédito, ¿qué ocurrirá con esa garantía? Bueno, pues la garantía se ejecuta. Vean ustedes cómo hay ya una seguridad para la inversión, que era de lo que se buscaba. Tierra donde vivir
tierra donde se pueda trabajar y seguridad en la inversión. Bueno, ahora ¿qué va a ocurrir? La empresa con la que tengo el crédito, a la que le di en garantía mi tierra, mis derechos de uso y usufructo, puede ejecutar precisamente ese uso y usufructo. Tendrán el uso y el usufructo por el tiempo necesario para cobrarse lo que yo les adeudo. ¿De acuerdo? ¿Qué otro tipo de acto puedo realizar? Hay uno muy interesante, o hay unos muy interesantes, que son las disposiciones sucesorias. En esta escuela y en muchas otras escuelas sería casi pecado decir el testamento agrario. Pues ya cometimos el pecado y grábenselo. Es perfectamente válido hablar del testamento agrario. ¿Por qué? Porque la Corte, cuando se refiere a la lista de sucesión, se refiere al testamento agrario. Entonces, si la Corte dice que la lista de sucesión se entiende como el testamento agrario, pues podemos utilizarlo, aunque se enojen algunos de nuestros grandes maestros. Bien, ¿qué va a pasar con una lista de sucesión? Vean ustedes, quiero hacer un paréntesis, vean ustedes cómo hemos hablado de un derecho del ejidatario a tener una tierra, a tener una parcela, que su derecho será de uso y usufructo, y que su derecho también puede llegar a adoptar el dominio pleno si la Asamblea se lo autorizó, que tiene otro derecho que fue el tener un solar, que el solar es propiedad privada desde el momento en que se inscribe el título en el registro agrario, en el registro público de la propiedad, que el ejidatario tiene para acreditar la posesión respecto de la parcela su certificado parcelario, que los derechos del ejidatario respecto de esa tierra son de uso y usufructo, que dentro de esos derechos tiene la posibilidad de aportarlos a sociedades o darlos en garantía. ¿Se dieron cuenta que todo eso que ya llevamos? Hay otro derecho que tiene el ejidatario entonces. ¿Cuál es? Pues el derecho sucesorio. El derecho a hacer una lista de sucesión. ¿Y qué es la lista de sucesión? Un documento aparentemente muy sencillo, y una de las grandes dificultades del derecho agrario es que luego uno lo ve como un derecho muy sencillo y puede tener sus serios problemas. ¿Qué hacemos? Fíjense ustedes que en materia sucesoria esta ley regula tanto la sucesión legítima como la testamentaria, o para que no se enojen con nosotros los profesores, la lista la sucesión mediante lista y la sucesión por resolución. Bien, ¿en qué consiste una y en qué consiste la otra? El artículo 17 de la ley agraria le permite al ejidatario crear una lista de sucesión. En esta lista de sucesión va a designar a la persona, fíjense, en singular, a la persona que lo sucederá en sus derechos como ejidatario. Solamente puedo designar a una persona, no puedo designar, otro paréntesis, no puedo designar a más de una. En un proyecto de ley ley agraria aprobada por la Cámara de Diputados hace 2 años, después de todo un farragosísimo exposición de motivos donde hablan de la seguridad jurídica, de la urgencia, del bienestar de los ejidatarios, de 1001 cosas que son importantísimas, que si no se resuelven en ese momento y que solamente los padres de la patria lo pueden resolver, porque hasta me emociona recordar esa exposición de motivos. Bueno, ojalá y la encuentren también ahí en internet.
junto con la mayor parte de las exposiciones de motivos que hay. Y dice uno, bueno, después de todo esto que hay que hacer de manera urgente para que el ejido crezca, se fortalezca y sea realmente benéfico para todos, no cabe duda que qué bueno que votamos. Y bueno, aprobada la ley en lo general, reservado un artículo, aprobado ese artículo por la Cámara de Diputados, ya perfecto, ya no hay problema, se va a ir a la de senadores. No, reservaron otro artículo. Bueno, eso está bien. Lleva 2 años. 2 años en el congelador. ¿Por qué? Porque puede ser que sea buena ley, pero no tiene ya nada que ver con el derecho agrario. Hicieron un masacote sensacional. Ven en este proyecto de ley, o esa ley aprobada, esa minuta aprobada en la Cámara de Diputados, crea la copropiedad agraria, autoriza a que, en contra de lo que dice la ley actual, obviamente, la ley actual, recuerdan que dice que tengo derecho a designar a un sucesor y puedo establecer las sustituciones que considere convenientes. Puedo hacer una lista de sustitución de 15, 20 personas si se me da la gana. Y acá dice, no, el ejidatario podrá designar sucesores por cada uno de los derechos que tenga en el ejido. A ver, ¿cuáles serían cada uno de los derechos que tenga en el ejido? Bueno, pues a lo mejor resulta que tengo derechos sobre la parcela 1 y sobre la parcela 18. ¿Sí? Resulta que de la parcela 25, que la tenemos en explotación colectiva, tengo derecho a un ingreso. Entonces, puedo designar a un sucesor respecto de la parcela 1, de la parcela 4 y a otro sobre los derechos sobre la parcela 20 y tantos. Y entonces, ¿qué estoy creando? De hecho, estoy creando 3 ejidatarios más, ¿no? ¿Por qué? Porque si la manera de adquirir los derechos es por sucesión, ¿y qué derechos adquiere? Pues adquiere los derechos a la tierra, pues adquiere la calidad de ejidatario. Y eso pues está muy bonito, pero es desvirtuar la ley agraria. Además de lo bonito que está, por fin alguien se dio cuenta de que era acabar por completo con el ejido. ¿Por qué? Si tenemos un ejido hoy formado pues solamente por 25 personas, que los hay, y cada uno de esas 25 personas hace su lista de sucesión y establece un sucesor por cada uno de los derechos que tenga, en el ejemplo eran 13, esos 20 pues multiplíquenlos por 3. ¿Qué estamos haciendo con la tierra del ejido? La estamos atomizando, y la estamos atomizando a tal grado que fácilmente podrá ser enajenada por los titulares. Y una vez que se puede enajenar fácilmente, pues se acaba el ejido. Y no es que me asuste, pero las empresas inmobiliarias son las que obtienen la mayor ventaja. Son las que compran barato en la mañana, pueden comprar a un precio, porque las ventas se hacen a valor de avalúo, ¿sí? Puede comprar la tierra agraria en 5 pesos el metro, algo que quiso hacer alguien con creo que un aeropuerto por ahí cercano, ¿se acuerdan? Uno que iba a ver para una Ciudad de México. Quisieron comprar la tierra muy barata porque era el valor que había dado el avalúo, y se les olvidó que la tierra tiene un valor económico distinto, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre con las empresas inmobiliarias? Pues se compran barato en la mañana y en la tarde ya tienen su capitalización, y resulta que los 5 pesos que pagaron ahora ya son $50 por metro en la noche. Es el crecimiento del capital. ¿Quién se lo llevó? Se lo llevaron los inversionistas.
¿El ejidatario fue beneficiado? Pues no. Se quedó con sus 5 pesos. Eso es lo que buscaba la Procuraduría Agraria evitar. Cuando le sacaron la aprobación de esta ley, pues fue cuando se dieron cuenta de que ellos no habían estado muy pendientes, de que los diputados se habían despachado con la cuchara grande, y entonces, bueno, se quedó en la congeladora. Pero lo maravilloso no es que se haya quedado en la congeladora, sino, por favor, busquen la exposición de motivos. Vean qué maravilla de exposición de motivos. Y junto con eso, ya cambiando un poquito de tema, busquen la exposición de motivos de las sociedades unipersonales. ¿Sí? También aprobada. Y en la congeladora. Y van a ver cómo lo bonito que puede parafrasearse en una exposición de motivos nada tiene que ver con la realidad, porque la urgencia económica, la necesidad de todos, el salvar a la patria mediante esa histórica ley, póngasela la que quieran, se agota en el momento en que alguien se da cuenta que hay un error en esa ley. Entonces, no urgía tanto, había sido mal revisado, cosa que no estoy hablando mal de los diputados. Bueno, luego, entonces nuestro ejidatario del ejemplo, ¿a qué tiene derecho? Tiene entonces derecho a la parcela, tiene derecho a que se le dote de tierra, tiene derecho a la distribución cuando se hace explotación colectiva y tiene derecho a designar sucesores. El sucesor lo va a designar en una lista de sucesión donde su facultad es designar solamente a uno y establecer las sustituciones que considere. Ese uno, una vez que haya fallecido, bueno, todo vamos a continuar, la lista de sucesión, sus formalidades son que se puede otorgar ante notario. Por cierto, la ley agraria habla de fedatarios. Hay actos en los que puede intervenir el corredor y hay actos en los que puede intervenir solamente el notario. Ya a ustedes les tocará calificar cuáles son. El Tribunal Agrario, en una opinión particular del presidente del Tribunal Agrario, no motivada como una resolución, sino a raíz de una consulta, dice que el corredor puede intervenir en todos los actos previstos por la ley agraria. En todos. Hay algunos que decimos que, bueno, en primer lugar, que no le correspondía al presidente del tribunal dar una opinión, porque el presidente de un tribunal no está para dar opiniones, resolver consulta, pero bueno, la resolvió. Lo segundo, también decimos que no hay actos en los que pueda intervenir un corredor por las propias limitaciones que le establece su ley, ¿sí? Y porque la ley agraria de mercantil no tiene nada, ni siquiera, ojo, las sociedades previstas en la ley agraria son mercantiles, ni siquiera esas. ¿Se les puede aplicar supletoriamente la legislación mercantil a las sociedades? Sí, supletoriamente, pero no son mercantiles las sociedades agrarias, las sociedades previstas en esta ley. Pero bueno, esa sería materia de otra plática tempranera como esta. Luego, les decía entonces, la formalidad en la lista de sucesión es que se tiene que hacer con notario, aunque de la ley diga fedatario, ¿sí? Depositarse ante fedatario, y la otra es que se puede depositar en el Registro Agrario Nacional, en la delegación correspondiente. ¿Cómo se hace? Muy sencillo, el ejidatario comparece al registro agrario, escribe su lista de sucesión, si no sabe escribir, se la elabora, él la firma, si no sabe firmar, pone su huella.
¿sí? El registrador agrario mete la lista en un sobre, lo cierra, lo firma y lo sella. Punto, ya quedó. Esa es toda la formalidad que tiene. Si no quiere ir con el registrador, bueno, puede hacerla con notario. ¿Cómo la haces con notario? ¿Cómo la haríamos? Porque dice, la puede depositar el Registro Agrario Nacional o elaborarla ante notario. ¿Cómo la hacemos? La hacemos muy sencilla. No es, fíjense bien, no es un legado. No podemos hacer en un testamento del derecho civil un legado de los derechos agrarios. ¿Ok? No podemos hacerlo como una herencia, una institución de heredero. Y lo que tenemos que hacer es hacerlo precisamente como dice la ley, como lista de sucesión. ¿Cómo la haces? Si lo haces dentro de un testamento, pues yo soy de la idea que lo debemos de hacer en un capítulo especial que se llamará lista de sucesión. Entonces, ya hice mi testamento, ya puse los legados que me indicó el testador, ya se hizo la institución de herederos y ahora viene, bueno, ahorita la puse al final, pero puse al principio, pues, lista de sucesión que formula, punto. Pero, ¿qué tengo que exigirle al Señor? ¿O qué tengo que acreditar para que la lista de sucesión tenga efecto? ¿Se recuerdan que hace rato les dije, con eso va a acreditar su calidad de ejidatario? ¿No se acuerdan? Con el certificado parcelario. El ejidatario me acredita su calidad de ejidatario con el certificado parcelario, con la resolución que le reconoce la calidad de ejidatario. ¿De acuerdo? Entonces, eso yo tengo que relacionarlo en un testamento. Me acredita que es ejidatario del ejido de San Nicolás con el certificado parcelario. Hace su lista de sucesión, listo, ya hizo su lista de sucesión. Recuerdan ustedes que en el derecho civil el notario tiene obligación de mandar un informe, un aviso al archivo de notarías. Bueno, también existe obligación de mandar un aviso al Registro Agrario Nacional. Es solamente un aviso. Algunos pensaban que se trataba de mandar una copia del testamento o de la lista de sucesión. No, se trata solamente de mandar un aviso al Registro Agrario Nacional. Dice la propia ley, una vez que has hecho tu lista de sucesión, con las mismas formalidades podrás revocarla. Ya sea que vayas al Registro Agrario Nacional o vayas otra vez ante notario, ¿sí? Pero la forma de hacerlo es precisamente en un capítulo especial dentro del testamento que se llame lista de sucesión. La otra forma de hacerlo ante notario es mediante una declaración ante el notario para que quede claro que estoy haciendo una lista de sucesión, ya no es parte de un testamento, es un instrumento aparte, son declaraciones para formular una lista de sucesión. Yo incluso ni siquiera le llamaría declaraciones, yo simplemente le llamaría lista de sucesión. Hago constar que la lista de sucesión que otorga el ejidatario fulano de tal o el señor fulano de tal, y ya en un momento acreditaré que es ejidatario. Ya sea que lo haga dentro del testamento, en un documento aparte o en un instrumento aparte, hay que dar el aviso. ¿De acuerdo? Puede el ejidatario cambiarlo cuantas veces quiera, y ¿cuál va a valer? El último elaborado. ¿Y cómo se hace? Una vez que falleció, sencillísimo también, se acude al registro agrario. El registro agrario, si tiene el sobre de la lista de sucesión, lo abre con toda solemnidad, no hay solemnidad alguna, lo abre, se lo da a conocer a los interesados, y ya que está, si es que está ahí el ejidatario, pues se toma sus datos para expedirle su nuevo certificado parcelario. Eso es todo lo que va a hacer. Así de sencillo es.
En muchos estados de la República se acostumbra utilizar el procedimiento de la jurisdicción voluntaria ante el Tribunal Agrario. ¿Para qué? Para que se abra la lista de sucesión. ¿De acuerdo? Entonces pueden utilizar o ir directo como lo establece el reglamento o utilizar el procedimiento de jurisdicción voluntaria en el Tribunal Agrario. ¿Qué pasó si el ejidatario murió sin hacer disposición testamentaria o lista de sucesión? Aquí es donde vienen las incongruencias. ¿Qué ocurre? Bueno, pues morirá o murió sin haber hecho testamento y nos va a llevar a abrir una legítima agraria. ¿Verdad que caray? Así, exactamente. Exactamente, y con las mismas consecuencias que tiene. ¿Por qué? Recuerdan que en la lista de sucesión solamente puedo designar a uno y las sustituciones que quiera. Y cuando no lo hice, señala la ley que tienen derecho mis hijos, mi cónyuge, en ese orden, mi concubina o concubinario, las personas que hayan dependido económicamente de mí. Esa es la lista. Esa es la prelación que va dando la ley agraria, artículo 19. Se lo tiene por ahí a la mano para que nos lo diga. Sí, esa es la lista. Mis hijos, mi cónyuge, concubina, concubinario, persona que depende económicamente, las personas que hayan dependido económicamente de mí. No, esa es la lista de sucesión. Uno de sus descendientes. Ok. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mediante el procedimiento agrario, todos los hijos vamos a comparecer. ¿Para qué? Para ponernos de acuerdo en cuál de todos nosotros, 3, 4, los que seamos, los que estemos en el grado, cuál de nosotros tendrá la calidad de ejidatario. Si no nos ponemos de acuerdo, ¿qué creen? Se pueden vender los derechos que tenía mi papá, el ejidatario. Como no nos pusimos de acuerdo, sus 8 hijos se van a vender. Y una vez que se vendan, ¿qué creen que va a pasar? Nos los vamos a repartir por partes iguales, los 8. Si no nos ponemos de acuerdo en cuál de nosotros 8 será el ejidatario, entonces se venden los derechos y se reparte por partes iguales. Entonces, ¿ves cómo si era una legítima? ¿Qué es lo que provoca este artículo? Este artículo provoca que muchas personas digan, bueno, va a ser mejor para evitar problemas que no hagan lista de sucesión, porque así les dejo a todos, aunque sean unos cuantos pesos derivados de la venta. Pero bueno, así quedó regulado y así está. Así es de sencillo. Entonces, o se ponen de acuerdo o se venden. ¿Quién tiene derecho a comprar? Aquí tiene derecho a comprar el propio ejido, adquirir el propio ejido, o cualquiera de los ejidatarios o avecindado. Ojo, primera vez que utilizamos la palabra avecindado. ¿Quién es el avecindado? El ejidatario, ya habíamos visto, es aquella persona mayor de edad, mexicano, mayor de edad, ¿sí? O menor de edad con familia a cargo, que es titular de derechos agrarios. Ese es el ejidatario. Y el avecindado, bueno, pues el avecindado se trata también de un mexicano que ha residido en el ejido sin tener derechos como ejidatario. Y como avecindado en el ejido,
va adquiriendo posibilidades de derechos. Yo puedo llegar a adquirir, por ejemplo, por prescripción, no la calidad de ejidatario, sino que puedo adquirir los derechos que tiene el ejidatario respecto de la parcela, ese uso y usufructo que le dieron al señor A, que el señor A ni se ha aparecido por acá, y yo como avecindado me he dedicado a cultivar esa parcela. Entonces la asamblea podrá reconocerme la calidad de avecindado. Vivo en el lugar, trabajo en el lugar. Puede entonces reconocerme la calidad de ejidatario una vez que acredito que yo he tenido todos los elementos de posesión pública, pacífica y continua por más de 5 años. Nos tendríamos que ir a esa, porque no hay otra definición. Tenemos que irnos al Código Civil Federal, y entonces una vez que lo he acreditado, me reconocerá la asamblea, y si la asamblea no me lo quiere reconocer, me lo puede reconocer el Tribunal Agrario. Y como avecindado, ¿qué otros derechos puedo llegar a tener? Bueno, pues también fíjate que puedo llegar a hacer mi lista de sucesión. Las resoluciones últimas señalan que los derechos del avecindado para hacer una lista de sucesión son igualitos a los del ejidatario. ¿Tengo derecho a participar en la asamblea? No, no tengo derecho, solamente es un derecho de los ejidatarios. Bien, pero ya hablamos de cómo puedo disponer de la tierra, ya sea por sucesión, por acto entre vivos. Pero los actos entre vivos tienen una regulación especial. Hay dos disposiciones que son importantes. La más importante tal vez es los derechos de preferencia. La ley otorga derechos de preferencia cuando el ejidatario quiere vender. Y vean ustedes que utilizo a propósito la palabra vender, porque en la ley agraria se habla de enajenar. Y ustedes recordarán que enajenar es cualquier acto de disposición, a título gratuito o no. ¿Sí? Y esto motivó que la Corte tuviera que resolver al final de cuentas, en contradicción de tesis, que cuando la ley agraria se refiere a enajenar, se refiere a una venta o a la obtención de una contraprestación. En ese caso se otorgan derechos de preferencia para adquirir. ¿Y a quiénes? ¿Y qué es lo que puedo enajenar? Nos vamos a ir primero a la más fácil. Recuerdan ustedes que el ejidatario tiene derecho a adoptar el dominio pleno, que esto fue un acuerdo de la asamblea una vez que aprobó los planos generales y el interior del ejido, que me dotaron de la parcela, y la asamblea dijo, bueno, en el momento en que los ejidatarios, cada uno de mis ejidatarios quiera, van a poder adoptar el dominio pleno. Y el dominio pleno, su ejercicio consiste en solicitar el registro agrario que me expida el título de propiedad a consecuencia del acuerdo de mi asamblea. Me expide el título de propiedad del registro agrario, cancela la propiedad agraria, lo manda al registro público de la propiedad local y se inscribe. Este procedimiento a lo mejor les suena más o menos conocido. Recordarán ustedes, hace 2 años, o 1 año y fracción, había un proyecto de esos también muy urgente, muy bonito, que era para una refinería. ¿Se acuerdan? En el estado de Hidalgo. Las tierras donde al final de cuentas va a quedar la refinería eran propiedad de un ejido cuando empezó el asunto. ¿Qué hizo el ejido? Con el apoyo de la Secretaría de la Reforma Agraria y el Registro Agrario Nacional, obviamente todas las unidades, se llevaron a cabo las asambleas para la aprobación de los límites del ejido, planos. Se llevaron a cabo
las adopciones del acuerdo de dominio pleno, se llevaron a cabo los actos de dominio pleno, es decir, ya que lo había acordado la asamblea del ejido, cada uno de los ejidatarios adoptó el dominio pleno en récord, tiempo récord. En 3 o 4 días estaba expedido el título, en tiempo récord 3 o 4 días estaba inscrito el título en el registro público de la propiedad. O sea, cuando se quiere, se puede. Si no estás en este caso de la refinería, no te preocupes, calcúlale más de un año en este mismo proceso. Pero bueno, aquí era la refinería. Entonces salió rapidísimo. ¿Qué hicieron los ejidatarios? Con su tierra ya, con su título inscrito en el registro público de la propiedad, le vendieron al gobierno estatal, al gobierno de Hidalgo, la tierra. Millón y fracción cada parcela, y eso es público, así que no estamos diciendo nada, ninguna violación a la ley, haciendo ninguna violación a la ley. Millón y fracción la tierra, cada parcela. ¿Qué hizo qué tenía que hacer el ejidatario? Cuando el ejidatario ha adoptado el dominio pleno, y ese es el único caso de la propiedad privada, ¿sí?, tiene obligación, cuando va a enajenar, de informar sobre la enajenación para que haya, dice la ley, derecho del tanto, el ejercicio del derecho del tanto, al ejido, para que éste a su vez le notifique mediante publicación, mediante avisos en los lugares de costumbre del ejido, a todos los demás qué es lo que se está vendiendo. Y lo que estoy vendiendo no es otra cosa más que mi parcela, que mide 3 hectáreas. ¿Sí? ¿Quién tiene derecho a comprarla? ¿Quién tiene el derecho del tanto? Lo tiene mi cónyuge, mi concubina o concubinario, mis hijos, en ese orden, los demás ejidatarios, los avecindados y el propio ejido. Si no notifico, ojo, ya era propiedad privada, si no notifico, la venta es nula. ¿Qué hicieron los ejidatarios de Hidalgo antes de venderle al gobierno del estado? Notificaron al ejido sobre la venta de la parcela. O sea, hicieron todo lo que tenían que hacer. Asamblea, se tomó el acuerdo de autorizar la adopción del dominio pleno, se adoptó el dominio pleno, se expidió el título agrario el título de propiedad por el Registro Agrario Nacional, se inscribió en el Registro Público de la Propiedad. Ya con mi título inscrito le notifico al ejido para que a su vez, notificándole al ejido, se da por notificados todos los que acabo de decir esta relación, artículo 82, 84, y una vez cumplido el plazo, le enajeno al gobierno del estado. Si no se cumple todo esto, la venta es nula. Es donde los abogados debemos de tener mucho cuidado cuando intervenimos en ventas de algo que parece que es del ejido, o parece que ya tiene título. No parece, o lo tiene o no lo tiene. Una vez que está inscrito en el registro público de la propiedad es cuando puede vender. Mientras no esté inscrito, no. ¿De acuerdo? Bien. Son los casos en los que se convierte en constitutivo el registro público de la propiedad. ¿Sí? Ese es el caso. Bien. Siguiente posibilidad. ¿Recuerdan ustedes que yo tengo sobre la parcela el uso y el usufructo? ¿Cómo creen que puedo enajenar esos derechos y a quién? Ya vimos que la tierra, una vez que se adoptó el dominio pleno,
puedo incluso hasta vendérsela a un gobierno local, ¿sí? Gobierno local que después, ya para cerrar, se lo dona a Pemex. ¿Para qué? Para que haga la refinería. ¿Ok? Esa es toda la historia desde la parte agraria. Y todavía hay 20,000 historias más abajo, ¿no? de cosas muy interesantes de cómo se fueron dando las asambleas, de cómo a un ejido que ya habían avanzado lo tuvieron que decir, no, pues tu tierra siempre no, porque te falló en esto y en esto. En eso fue muy cuidadosa la Secretaría. Y luego por ahí unas tierras en otro estado, no sé, cercanos a Guanajuato, donde una galletera compraba tierra muy barata y quién sabe qué, ¿no se acuerdan? ¿Por qué no leen los periódicos, los chismes? Estuvieron muy buenos. Era el caso de una harinera que también estaba comprando tierra. ¿Se acuerdan que la posibilidad era Hidalgo o Guanajuato? ¿Sí? Cuando se dijo que había la posibilidad de que la refinería fuera en Guanajuato, rápidamente una empresa que hacía harina con su objeto se dedicó a comprar tierra del ejido, donde casualmente podía quedar la refinería. Casualmente tuvieron una pérdida brutal porque se quedó en Hidalgo, y de este lado, a pesar de que pagaban barato y algunas personas no terminaron bien las operaciones, pero se quedaron con mucha tierra que no les sirvió para nada, porque la refinería no se hizo allá, se va a hacer en Hidalgo. ¿Okay? Pero bueno, lo bueno es que salió de aquí, ¿verdad? Nuestro cuatro. Bien, ¿qué sigue? Les decía de los derechos que tengo sobre la parcela. ¿Cómo le hago para venderlos? ¿Los puedo vender? Sí los puedo vender. Recuerda que les dije hace un rato, una de las características del uso es que no es enajenable, pero en materia agraria sí. ¿Se acuerdan? El usufructo sí es enajenable en materia civil, igual en materia agraria. El uso no es enajenable en materia civil, pero en materia agraria sí. Y hay una razón lógica. Cuando yo voy a enajenar mis derechos parcelarios, dice el artículo 80, no días fue la compañía, por ahí vi que uno de ustedes traía también la ley agraria. ¿Nadie la trae? ¿Me haría usted el favor, compañero? Le paso el micrófono, ahí está, de leer el artículo 80. Ese artículo 80 se reformó en abril de hace un año o 2 años, más o menos, porque en él se establece el derecho del tanto. Y se incluyeron a unas personas que no estaban originalmente, como fue la concubina, el concubinario y los descendientes. Tenía la ley agraria tiene todavía un defecto, que solamente hablaba de la concubina y del concubinario en materia de sucesión. Nunca más volví a hablar de ellos. Entonces, estaba desconociendo una realidad social. Es más fácil o es más común en el campo el concubinato, ¿sí? Y estaba desconociendo los derechos que podrían tener la concubina o el concubinario. Metieron también, la Cámara de Diputados metió también a los descendientes, ¿no? Está bien, pero lo importante fue reconocer el derecho para la concubina y el concubinario. Por favor, compañero. Por supuesto. Artículo 80. Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o a vecindades del mismo núcleo de población. Para la validez de la enajenación se requiere, inciso A, la manifestación de conformidad por escrito de las partes ante 2 testigos ratificada ante el ejidatario público. Inciso B, la notificación por escrito al cónyuge, concubina o concubinario y a los hijos del enajenante
quienes en ese orden gozarán del derecho del tanto, el cual deberá ejercerse dentro del término de 30 días naturales contados a partir de la notificación a cuyo vencimiento caducará el derecho. Será aceptable para este efecto la renuncia expresa por escrito ante dos testigos e inscrita en el Registro Agrario Nacional y, inciso D, dar aviso por escrito al Comisariado Ejidal. Realizada la enajenación, el Registro Agrario Nacional procederá a inscribirla y expedirá los nuevos certificados parcelarios, cancelados los anteriores. Por su parte, el Comisariado Ejidal deberá realizar la inscripción correspondiente en el libro respectivo. Gracias. Se dieron cuenta que el artículo 80 dice: podrá enajenar a otro ejidatario o avecindado. ¿Sí? Vean ustedes que la enajenación de la que hablamos primero, cuando ya tengo el dominio adoptado, el dominio pleno adoptado, yo le puedo enajenar a cualquiera. Y en este caso, como se trata de los derechos que tengo sobre la parcela, solamente se los puedo enajenar ¿a quién? A otro ejidatario o a otro vecindado, y dice del mismo núcleo de población. ¿Qué quiere decir? Que no puedo llegar con un ejidatario del ejido de enfrente a decirle: te vendo mis derechos. Tengo que hacer la venta con un ejidatario del mismo núcleo de población, que es sinónimo de ejido. ¿De acuerdo? Entonces, primer requisito, solamente al ejidatario o avecindado del mismo núcleo de población. Segundo, hay un derecho del tanto. Les contaré que antes de la reforma, este artículo decía, muy similar al que comentábamos hace rato, que tienen derecho de preferencia para adquirir o derecho del tanto para adquirir la esposa, los hijos, en ese orden. Más o menos lo que decía. Y entonces, ¿qué hacían los ejidatarios que querían vender? Tenían que notificarle a la esposa y a los hijos. Pero la esposa y los hijos, normalmente, si el ejidatario no tiene recursos, pues posiblemente la esposa tampoco los tenga y posiblemente los hijos tampoco. Entonces vienen con esta reforma y dicen: mira, no te preocupes, para hacer las cosas más fáciles y que haya más seguridad en estas transmisiones, ese derecho lo vamos a respetar, vamos a incluir a la concubina y al concubinario. En ese orden, entonces, cónyuge, concubina, concubinario, descendientes, los hijos. ¿Quién? ¿Me falta alguno, compañero? Hay hijos. Entonces, en ese orden. Perfecto. ¿Qué les vas a notificar? Pues que vas a enajenar. ¿Cómo? Muchos decimos, la notificación tiene que ser igual que en el derecho civil. ¿A quién le vas a enajenar? ¿En cuánto vas a enajenar? ¿Y cuáles son las condiciones de la enajenación? ¿No? Mínimo para que sea un derecho, una notificación adecuada del derecho del tanto. Bien. Pero surge aquí una figura interesantísima que dice: podrá renunciar anticipadamente. Claro, muchos civilistas se quedaron sin cabello. Muchos civilistas sostienen que no es posible renunciar anticipadamente el derecho del tanto. Y la razón es porque no puedo renunciar lo que no conozco. No sé en qué sentido será el derecho del tanto y no puedo renunciarlo por anticipado. Es una verdadera locura pensar que se puede. Otros dicen: no, pues claro que se puede. Claro que se puede, sobre todo tratándose de copropiedades, que es donde más se da, porque lo que estamos haciendo es evitando los conflictos. Si tú tienes interés en comprarme, me vas a comprar en las mismas condiciones que cualquier otro. Pero no puedo, o no es conveniente, dejarme atado
a que tengo que notificarle a todos, imagínense que todos nosotros somos copropietarios pues, de este lugar. Notifícale a cada uno el derecho. Puede ser bastante complicado y puede ocasionar muchos problemas. Mejor, entonces, desde hoy nos autorizamos todos nosotros a llevar libremente la enajenación. De hecho, estamos renunciando al derecho del tanto. Entonces, ¿se puede o no se puede? La discusión continúa. Y en materia agraria se fueron mucho más allá. Porque dijeron, mira, estos, la esposa, la concubina, el concubinario, los descendientes, tienen derecho del tanto, pero pueden renunciar anticipadamente. Y no solamente van a renunciar anticipadamente, sino que lo van a poder hacer ante fedatario, ahora sí digo fedatario, ¿verdad? Ante fedatario. Y para que quede más claro, esa renuncia hecha ante fedatario, ante testigos, ante dos testigos, o ratificada ante fedatario, si es o, ¿verdad? ¿Y la de fedatario? De dos testigos e inscrita, bueno, es ante dos testigos, y además, para que no haya dudas, lo vas a inscribir. ¿Dónde? Pues en el registro agrario. Ahora la pregunta sería, ¿esta renuncia es por cualquier enajenación? ¿O esta renuncia es respecto del derecho del tanto que me estás comunicando? Voy. Yo decido hoy vender mi parcela y el precio de mi parcela son 100 pesos. Mi esposa tiene derecho o mis hijos tienen derecho, ¿verdad? Voy y les digo, oigan, voy a vender, tienen X días para decir si compran o no. O mejor los llevo con el registro agrario y les digo, a ver, voy a vender en 100 pesos esta parcela. Renuncien de una vez y lo inscribimos. ¿Y si la vendo en 200 pesos? ¿O si la vendo en 50? ¿Me entienden? ¿A qué renuncian? ¿A un aviso? ¿A un caso específico? ¿O renunciaron para cualquier caso de enajenación? Porque si es para cualquier caso, que es donde estaría la lógica de la inscripción, yo creo que el legislador perdió el tiempo diciendo todo lo que dijo en la primera parte, ¿no? ¿Para qué quieres derecho del tanto? Si es renunciable para todas, inscríbelo. ¿Para qué? ¿Para qué quiero decir que tienen derecho la esposa, los hijos, la concubina, el concubinario, en ese orden que tienen 30 días u 8 días para decir si aceptan o no? Simplemente decir, es válida la renuncia al derecho del tanto siempre y cuando esté inscrita, punto. ¿Para qué se complicó la existencia con la redacción del 80? Pero si no, no nos hubiera dado oportunidad de platicar con ustedes. Les recomiendo del artículo 80 en la revista del Colegio de Notarios del Distrito Federal, la revista número 8 o 9, tiene un análisis precisamente del artículo 80, y el breviario número 1 del Colegio de Notarios del Distrito Federal es sobre materia agraria y se llama La actividad notarial en el nuevo derecho agrario. Se la recomiendo como lectura así muy general, porque eso luego nos ayuda a resolver alguna consultita, porque ya ven que a los abogados todo el mundo nos consulta luego cosas tan raras que dice uno, espérate, ¿no? El clásico, déjeme estudiarlo, para no responder inmediatamente y quedar mal. Bien, vimos entonces el derecho para enajenar, ¿sí? Que se puede enajenar, bueno, que hay obligación de notificar aun cuando tengas ya adoptado el dominio pleno y siempre que se trate de la primera enajenación.
Existen dos circunstancias ahora bien interesantes respecto de las enajenaciones. La enajenación que se hace de la parcela no genera impuestos sobre la renta. La primera enajenación de la parcela no genera impuestos sobre la renta, disposición expresa de la ley agraria. ¿Sí? Y sí genera los derechos locales, impuestos de adquisición de bienes inmuebles. Discusión que se ha dado es si la parcela cuando se vende tiene que ser precisamente las 4 hectáreas o 5 hectáreas o el número de hectáreas que tengamos. Sostenemos muchos que no, que si yo tengo una parcela y obtengo un permiso de subdivisión o lotificación, cada lotecito que salga, que estoy enajenando, es la parcela. No son 50 enajenaciones ni 10 enajenaciones, es una sola porque es la parcela. La parcela está dividida, no son parcelas distintas. ¿Okay? Pueden seguir cualquiera de los dos criterios. Y la enajenación de los derechos a los que se refiere el artículo 80, esa no está grabada. No se graba porque el ejidatario como tal no es sujeto de impuesto. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo enajenar mis derechos siguiendo las reglas del artículo 80 y en esas condiciones no pagaré impuestos. ¿De acuerdo? Si yo adquirí la parcela por sucesión y la voy a enajenar, o la adquirí por donación y la voy a enajenar, esta enajenación sí causa impuesto, porque es la segunda enajenación. Para efectos fiscales se considera como primera enajenación la transmisión por la sucesión, ¿sí? O la donación. La que hizo el ejidatario fue la primera enajenación y la que va a ser el donatario o el que adquirió por sucesión es segunda enajenación. En ese caso sí causa impuesto y el impuesto se calcula conforme al valor de avalúo referido a la fecha de expedición del título de propiedad. Entonces, primera enajenación no causa, segunda enajenación, y dentro de esas está la enajenación que haga el heredero o el donatario, sí genera impuesto y es con esa base. ¿Estamos bien hasta ahí? Por último, de los órganos del ejido. Habíamos visto que como cualquier persona moral tiene un estatuto, tiene una asamblea que es el órgano máximo, ¿sí? Y tiene entonces también un instrumento para actuar con la representación del ejido, y este es el comisariado ejidal. Comisariado ejidal que se forma por presidente, secretario y tesorero. Estas tres personas, las tres, tienen la representación del ejido, no una, las tres. Así que cuando yo quiero notificar al ejido de cualquier cosa, tengo que notificarle a estos tres sujetos. Metieron también, la Cámara de Diputados metió también a los descendientes, ¿no? Está bien, pero lo importante fue reconocer el derecho para la concubina y el concubinario. Por favor, compañero. Por supuesto. Artículo 80. Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o a avecindarios del mismo núcleo de población. Para la validez de la enajenación se requiere, inciso A, la manifestación de conformidad por escrito de las partes ante dos testigos ratificada ante el ejidatario público. Inciso B, la notificación por escrito al cónyuge, concubina o concubinario y a los hijos del enajenante, quienes en ese orden gozarán del derecho del tanto, el cual deberá ejercerse dentro del término de 30 días naturales contados a partir de la notificación a cuyo vencimiento caducará el derecho,
Será aceptable para este efecto la renuncia expresa por escrito ante dos testigos e inscrita en el Registro Agrario Nacional y, inciso D, dar aviso por escrito al Comisariado Ejidal. Realizada la enajenación, el Registro Agrario Nacional procederá a inscribirla y expedirá los nuevos certificados parcelarios, cancelado los anteriores. Por su parte, el Comisariado Ejidal deberá realizar la inscripción correspondiente en el libro respectivo. Gracias. Se dieron cuenta que el artículo 80 dice, podrá enajenar a otro ejidatario o vecindado. ¿Sí? Vean ustedes que la enajenación de la que hablamos primero, cuando ya tengo el dominio adoptado, el dominio pleno adoptado, yo le puedo enajenar a cualquiera. Y en este caso, como se trata de los derechos que tengo sobre la parcela, solamente se los puedo enajenar ¿a quién? A otro ejidatario o a otro vecindado, y dice del mismo núcleo de población. ¿Qué quiere decir? Que no puedo llegar con un ejidatario del ejido de enfrente a decirle, te vendo mis derechos. Tengo que hacer la venta con un ejidatario del mismo núcleo de población, que es sinónimo de ejido. ¿De acuerdo? Entonces, primer requisito, solamente al ejidatario o avecindado del mismo núcleo de población. Segundo, hay un derecho del tanto. Les contaré que antes de la reforma, este artículo decía, muy similar al que comentábamos hace rato, que tienen derecho de preferencia para adquirir o derecho del tanto para adquirir la esposa, los hijos, en ese orden. Más o menos lo que decía. Y entonces, ¿qué hacían los ejidatarios que querían vender? Tenían que notificarle a la esposa y a los hijos. Pero la esposa y los hijos, normalmente, si el ejidatario no tiene recursos, pues posiblemente la esposa tampoco los tenga y posiblemente los hijos tampoco. Entonces vienen con esta reforma y dicen, mira, no te preocupes, para hacer las cosas más fáciles y que haya más seguridad en estas transmisiones, ese derecho lo vamos a respetar, vamos a incluir a la concubina y al concubinario. En ese orden, entonces, cónyuge, concubina, concubinario, descendientes, los hijos. ¿Quién me falta? ¿Alguno, compañero? Hay hijos. Entonces, en ese orden. Perfecto. ¿Qué les vas a notificar? Pues que vas a enajenar. ¿Cómo? Muchos decimos, la notificación tiene que ser igual que en el derecho civil. ¿A quién le vas a enajenar? ¿En cuánto vas a enajenar? ¿Y cuáles son las condiciones de la enajenación? ¿No? Mínimo para que sea una notificación adecuada del derecho del tanto. Bien. Pero surge aquí una figura interesantísima que dice, podrá renunciar anticipadamente. Claro, muchos civilistas se quedaron sin cabello. Muchos civilistas sostienen que no es posible renunciar anticipadamente el derecho del tanto. Y la razón es porque no puedo renunciar lo que no conozco. No sé en qué sentido será el derecho del tanto y no puedo renunciarlo por anticipado. Es una verdadera locura pensar que se puede. Otros dicen, no, pues claro que se puede. Claro que se puede, sobre todo tratándose de copropiedades, que es donde más se dan, porque lo que estamos haciendo es evitando los conflictos. Si tú tienes interés en comprarme, me vas a comprar en las mismas condiciones que cualquier otro. Pero no puedo, o no es conveniente, dejarme atado a que tengo que notificarle a todos. Imagínense que todos nosotros somos copropietarios pues de este lugar. Notifícale a cada uno el derecho.
puede ser bastante complicado y puede ocasionar muchos problemas. Mejor, entonces, desde hoy nos autorizamos todos nosotros a llevar libremente la enajenación. De hecho, estamos renunciando al derecho del tanto. Entonces, ¿se puede o no se puede? La discusión continúa, y en materia agraria se fueron mucho más allá, porque dijeron, mira, estos, la esposa, la concubina, el concubinario, los descendientes, tienen derecho del tanto, pero pueden renunciar anticipadamente. Y no solamente van a renunciar anticipadamente, sino que lo van a poder hacer ante fedatario, ahora sí digo fedatario, ¿verdad? Ante fedatario. Y para que quede más claro, esa renuncia hecha ante fedatario, ante testigos, ante dos testigos, o ratificada ante fedatario, si es o, ¿verdad? Y la de fedatario, de dos testigos e inscrita, bueno, es ante dos testigos, y además, para que no haya dudas, lo vas a inscribir. ¿Dónde? Pues en el registro agrario. Ahora la pregunta sería, ¿esta renuncia es por cualquier enajenación? ¿O esta renuncia es respecto del derecho del tanto que me estás comunicando? Voy. Yo decido hoy vender mi parcela y el precio de mi parcela son 100 pesos. Mi esposa tiene derecho o mis hijos tienen derecho, ¿verdad? Voy y les digo, oigan, voy a vender, tienen X días para decir si compran o no. O mejor los llevo con el registro agrario y les digo, a ver, voy a vender en 100 pesos esta parcela. Renuncien de una vez y lo inscribimos. ¿Y si la vendo en 200 pesos? ¿O si la vendo en 50? ¿Me entienden? ¿A qué renuncian? ¿A un aviso? ¿A un caso específico? ¿O renunciaron para cualquier caso de enajenación? Porque si es para cualquier caso, que es donde estaría la lógica de la inscripción, yo creo que el legislador perdió el tiempo diciendo todo lo que dijo en la primera parte, ¿no? ¿Para qué quieres derecho del tanto? Si es renunciable para todas, inscríbelo. ¿Para qué? ¿Para qué quiero decir que tienen derecho la esposa, los hijos, la concubina, el concubinario, en ese orden que tienen 30 días u 8 días para decir si aceptan o no? Simplemente decir, es válida la renuncia al derecho del tanto siempre y cuando esté inscrita, punto. ¿Para qué se complicó la existencia con la redacción del 80? Pero si no, no nos hubiera dado oportunidad de platicar con ustedes. Les recomiendo del artículo 80 en la revista del Colegio de Notarios del Distrito Federal, la revista número 8 o 9, tiene un análisis precisamente del artículo 80. Y el breviario número 1 del Colegio de Notarios del Distrito Federal es sobre materia agraria y se llama La actividad notarial en el nuevo derecho agrario. Se las recomiendo como lectura así muy general, porque eso luego nos ayuda a resolver alguna consultita, porque ya ven que a los abogados todo el mundo nos consulta luego cosas tan raras que dice uno, espérate, ¿no? El clásico, déjeme estudiarlo, para no responder inmediatamente y quedar mal. Bien, vimos entonces el derecho para enajenar, ¿sí? Que se puede enajenar, bueno, que hay obligación de notificar aun cuando tengas ya adoptado el dominio pleno y siempre que se trate de la primera enajenación. Existen dos circunstancias ahora bien interesantes respecto de las enajenaciones. La enajenación que se hace de la parcela no genera impuestos sobre la renta.
La primera enajenación de la parcela no genera impuestos sobre la renta, disposición expresa de la ley agraria. ¿Sí? Y sí genera los derechos locales, impuesto de adquisición de bienes inmuebles. Discusión que se ha dado es si la parcela, cuando se vende, tiene que ser precisamente las 4 hectáreas o 5 hectáreas o el número de hectáreas que tengamos. Sostenemos muchos que no, que si yo tengo una parcela y obtengo un permiso de subdivisión o lotificación, cada lotecito que salga, que estoy enajenando, es la parcela. No son 50 enajenaciones ni 10 enajenaciones, es una sola porque es la parcela. La parcela está dividida, no son parcelas distintas. ¿Okay? Pueden seguir cualquiera de los dos criterios. Y la enajenación de los derechos a los que se refiere el artículo 80, esa no está grabada. No se graba porque el ejidatario, como tal, no es sujeto de impuesto. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo enajenar mis derechos siguiendo las reglas del artículo 80 y en esas condiciones no pagaré impuestos. ¿De acuerdo? Si yo adquirí la parcela por sucesión y la voy a enajenar, o la adquirí por donación y la voy a enajenar, esta enajenación sí causa impuesto, porque es la segunda enajenación. Para efectos fiscales se considera como primera enajenación la transmisión por la sucesión, ¿sí? O la donación. La que hizo el ejidatario fue la primera enajenación, y la que va a ser el donatario o el que adquirió por sucesión es segunda enajenación. En ese caso sí causa impuesto, y el impuesto se calcula conforme al valor de avalúo referido a la fecha de expedición del título de propiedad. Entonces, primera enajenación no causa, segunda enajenación, y dentro de estas está la enajenación que haga el heredero o el donatario, sí genera impuesto y es con esa base. ¿Estamos bien hasta ahí? Por último, de los órganos del ejido. Habíamos visto que, como cualquier persona moral, tiene un estatuto, tiene una asamblea que es el órgano máximo, ¿sí? Y tiene entonces también un instrumento para actuar con la representación del ejido, y este es el comisariado ejidal. Comisariado ejidal que se forma por presidente, secretario y tesorero. Estas tres personas, las tres, tienen la representación del ejido, no una, las tres. Así que cuando yo quiero notificar al ejido de cualquier cosa, tengo que notificarle a estos tres sujetos. Si le notifico a uno que es el presidente, no está bien hecho. Los tres son los que tienen la representación. ¿Y qué representación tienen? Bueno, tienen la representación total del ejido. ¿Representan ante las autoridades? Sí. ¿Representan ante particulares? Sí. ¿Y pueden llevar a cabo la defensa de los intereses del ejido? Sí. Ellos cuentan con poder solamente para pleitos y cobranzas y actos de administración. El ejido, el comisariado ejidal, no puede vender, no tiene actos de dominio. Sus facultades como administradores son de pleitos y cobranzas y actos de administración. Duran en su cargo, que son 3 años o 2 años. 3 años, ¿verdad? Y durante ese tiempo tienen que seguir siendo ejidatarios, tienen que seguir cultivando su tierra, no son vacaciones. ¿Ok?
Pero lo más importante para nosotros es, en ningún momento el ejidatario puede ser autorizado para vendernos un terrenito con la aprobación del comisariado ejidal, porque éste no tiene facultades de disposición, no tiene facultades de dominio. Así que todos aquellos que luego traen muy contentos su contratito privado de compraventa, al que le acompañan un escrito del comisariado ejidal en el que dice que certifican que el señor Juan Pérez es posesionario o es ejidatario el que tiene la parcela tal, y que están de acuerdo en que se las vende a ustedes por módicos alguna cantidad que les hayan cobrado, bueno, ya la perdieron. Ya la perdieron porque ese documento no tiene ningún valor. El comisariado ejidal no puede autorizar esas ventas, y si se trata de alguien se le acaba de caer el negocio. Y si se trata de ventas sobre parcela de la que no se ha adoptado el dominio pleno, estamos fuera, ¿de acuerdo? Sí puede ser materia de venta el solar, porque esa es propiedad privada y ese se rige por el derecho civil. No requiere, en tratándose del solar, no se requiere notificar derecho del tanto a nadie, ¿sí? A menos que hubiera alguna copropiedad en el solar, ¿de acuerdo? Bueno, yo con eso termino. Muchas gracias, que tengan un buen día. ¿Tienen alguna? Respecto a la sucesión ejidal, sucesión agraria, usted mencionó el listado, ¿no? Y que tiene que el ejidatario tiene que acreditar con sus certificados, ¿correcto? En caso de que el notario no pidiera por X no pidiera ese certificado, ¿estaría viciada esa sucesión agraria? ¿No? No. Yo la pediría, y se lo recomiendo a mis colegas que lo hagan, es en razón de que dice el artículo 16, la calidad de ejidatario se acredita con 3 fracciones. Si yo no conozco al ejidatario, no le puedo negar el servicio. Entonces, ¿cómo le hago para que quede bien clarito que efectivamente es ejidatario del ejido de San Juan? Con tu certificado. Ahora, si no lo tiene, eso no invalida la lista de sucesión, ¿sí? Porque la lista de sucesión tendrá que acreditar los herederos, o el heredero tendrá que acreditar que era ejidatario en ese momento. Eso es todo lo que tendría que hacer. Le ayudaríamos un poquito teniéndolo, pero si no, él lo acreditará que en ese momento era ejidatario. Gracias. ¿Fue demasiado temprano? Ok. Buenos días, pregunta. Dice, si toda la tierra de un ejido se encuentra parcelada y 3 ejidatarios quieren adoptar dominio pleno para enajenar mediante la propiedad privada y la asamblea no ha resuelto de manera favorable su solicitud, ¿cuál sería el procedimiento a seguir para que esos ejidatarios pudieran adoptar el dominio pleno? Si la asamblea no ha tomado el acuerdo de autorizar la adopción del dominio pleno, no hay camino. No hay camino porque recuerden que el propietario de la tierra es el ejido, ¿sí? Que no somos copropietarios para decir, bueno, nadie está obligado a permanecer en la división. Nosotros somos usufructuarios y usuarios de la tierra. La propiedad es del ejido, así que mientras la asamblea no tome el acuerdo, no hay nada que la obligue a tomar. Es Betty Cachín, notario C17 de Chetumal. Mucho gusto saludarte.
No sé si hubiera... Perdón, si uno quiere hacer la compra de la que hemos estado hablando al final de la plática a un ejidatario, ¿bastaría con simplemente checar que tiene la propiedad en el registro público de la propiedad y ya con eso podríamos asumir que previamente tuvo el certificado parcelario y previamente la aprobación de la asamblea, etcétera? O sea, no tenemos que revisar todo. Con el puro registro, ¿basta? Yo, no es que sea desconfiado, pero yo aconsejaría, checa primero que nada, bueno, el título que está inscrito en el registro público de la propiedad. Ahí vas a encontrar en el propio título cuáles eran los datos de inscripción en el Registro Agrario Nacional. Checarlos también. ¿Por qué? Dicen que hay personas que les gusta falsificar documentos. Entonces, no vaya a ser una de esas, ¿no? Que esté falsificado el documento, veas que tiene toda la apariencia, sellos y demás, y a la hora de la hora resulta que no es, ¿no? Los registros se han ido, a pesar de lo que muchos dicen, se han ido modernizando, se han vuelto muy estrictos, afortunadamente, porque no solamente podemos verlo como negativo, sino que también hay cosas positivas. Entonces, como que tienen más cuidado ahora para expedirte un certificado, ¿sí? Pero esta tierra que tiene un origen medio raro, pues es mejor checar en el Registro Agrario Nacional sus antecedentes, y ahí verás, bueno, vas a encontrar la asamblea, la superficie, vas a encontrar toda una serie de datos que ya estando ahí y estando en el registro público de la propiedad tienes toda la certeza de que no se trata de una bromita de alguien, ¿no? ¿Sí? Yo checaría los dos. Gracias. Me he enterado de algunos casos en donde los municipios hacen algunos actos en donde o enajenan o reconocen derechos ejidales. ¿Qué participación y qué tan válida es la que pueden tener los municipios en la materia agraria? En principio, el municipio no tiene facultades para enajenar tierra agraria, es al revés. Cuando la asamblea toma decisiones respecto de la tierra agraria, de la tierra ejidal, tiene que tomar en cuenta los planes de desarrollo municipales, ¿sí? Tiene que respetar todo el plan de desarrollo estatal, pero el municipio no tiene facultades para regularizar, ni para dotar, ni nada. El único que tiene facultades en esa materia sería actualmente el Tribunal Agrario, ¿sí? Porque el reparto de tierra agraria ya se acabó, así lo dice la reforma constitucional. Entonces, no creo que tenga nada que ver el ejido. A lo mejor el ejido les está ayudando, el municipio les está ayudando en la parte de la zona urbana. Fíjense, en la zona urbana del ejido, o hay en algunas partes de los ejidos, ¿sí? Que ni siquiera era zona urbana, hubo asentamientos irregulares. Recordarán ustedes, fundamentalmente de la época de Salinas de Gortari, hacia acá, la existencia de la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra, CORET. CORET se encarga de regularizar todos esos asentamientos humanos irregulares que están en tierra ejidal, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, en primer lugar, se expropia en favor de CORET la tierra por parte del Ejecutivo Federal, siguiendo todo el procedimiento para la expropiación. Se expropia en favor de CORET y CORET queda obligado a regularizar la tierra escriturándole a las personas que acrediten sus derechos posesorios en ese lugar.
¿Qué ocurrió en el Distrito Federal? Coré trabajó en la Dirección de Regularización Territorial, de los 80 para acá fue un trabajo brutal, y sin embargo, ya para finales de los 90, principios de los años 2000, se encuentra que hay otra vez irregularidad. ¿Por qué se da la irregularidad? Pues porque vendieron con contrato privado la tierra que les había regularizado Coret, vendieron con contrato privado, y se murió el señor y no hizo testamento, en fin, las causas que provocan la irregularidad. En ese caso, los municipios, ¿qué es lo que hacen? Apoyan para que haya a lo mejor una escrituración más barata, te dan la oportunidad de que expiden un solo documento, un solo certificado en lugar de 4. Entonces te están apoyando con cuestiones administrativas para mantener o regularizar la tierra. No está disponiendo de la tierra ejidal, porque esa ya no es ejidal, ya fue regularizada. ¿Sí? Eso es lo que normalmente pasa ahorita en el Estado de México, que están regularizando lo que ya alguna vez fue irregular, y se debe precisamente a eso, a las ventas en contratos privados y a las sucesiones. Perfecto, pues si no hubiera otra duda, entonces damos por terminada la sesión. Muchas gracias. Gracias a todos.